Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches. Este sábado con muchos temas a tratar. Por supuesto, tenemos que hablar sobre el COVID-19, las pruebas y sobre todo el costo de las pruebas. Y una declaración conjunta de 30 partidos con el gobierno dominicano acerca de la situación de Haití. Además, tenemos que hablar sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Y la huelga decretada por la ADP para comenzar el año escolar con las clases presenciales, a lo que ellos se niegan. De entrada, la huelga está convocada por 20 días, debió comenzar el 11 hasta el 31, pero eso no quiere decir que el día 1 de febrero van a dar clases. Van a decir qué van a hacer de ahí en adelante. Bueno, esos son los temas de esta noche. Quédense con nosotros, regresamos de inmediato. Bueno, vamos con la situación del COVID, el aumento de los contagios con la variante Omicron, que es la predominante ya en la República Dominicana. Y esto ha disparado no solamente la cantidad de contagiados, sino también la demanda de pruebas para detectar el COVID-19. Bueno, esta semana se rompió un nuevo récord. En varias ocasiones pasamos de 7,000 casos por día. Más de 7,000 casos en 24 horas. Claro, se están haciendo más pruebas, pero no hay dudas de que hay un incremento muy importante en la cantidad de contagios. La compensación es que el Omicron no da con síntomas tan graves como las otras cepas que hemos conocido. Sin embargo, eso no le garantiza nada a nadie. Bueno, de hecho, ha aumentado la ocupación hospitalaria en varios hospitales del país. Varias clínicas privadas se han visto obligadas a aumentar su capacidad de camas COVID porque están a tope. Exactamente. Entonces, esto ha disparado también la demanda de pruebas. Muchos buscan las pruebas para saber si están contagiados, para no juntarse con más personas. Para no ir al trabajo, por ejemplo. Otros para viajar, porque la necesitan. Y son unas colas interminables en los puestos que tiene salud pública donde las pruebas son gratuitas. Pero no dan abasto. Y muchas personas que la necesitan rápido tienen que ir a un laboratorio donde se ha evidenciado ahora, mucho más caras de lo que deberían ser. Sí, así es, y quedó evidenciado en una entrevista que le hicieron al director de Promese en el programa El Día. El señor Rafael Adolfo Pérez reveló lo que les cuesta a Promese la prueba de antígenos y las pruebas PCR. Por 94 pesos. 94 pesitos le cuesta Promese una prueba de antígenos. Y a la gente en los laboratorios le cobran 2,000. 20 veces más. Y por su lado, el ministro de Salud Pública dijo que las pruebas de antígeno le cuesta a Salud Pública 174 pesos, muy distinto a los casi 2,000 pesos que están pagando los usuarios en República Dominicana. Y cuando tú lo comparas con el precio al que llega al público esta prueba en otros países, te das cuenta del abuso que están sufriendo los usuarios en nuestro país. En Europa, en general, la prueba ronda los 2 euros. Que son unos 120 pesos. Entonces, ¿por qué en República Dominicana la estamos pagando tan cara? Exactamente. Entonces, con esta gracia, que las autoridades dicen que los laboratorios tienen que dar la prueba PCR gratuita, ¿verdad? Sin embargo, las ARS, sin embargo, ponen como precondición, o habían puesto como precondición, que primero había que pagar una de antígenos, que es más barata, pero son 2,000 pesos. Entonces, en el programa El Día, tomamos esa evidencia de la diferencia de precios y reclamamos que quiten el prerequisito de la prueba de antígeno pagada para luego tener acceso a la PCR. A la PCR no, a la única PCR, porque hay que decirlo así. Es una sola PCR al año cubierta por las ARS, que es la resolución de salud pública que hemos venido criticando desde el día 1 en que se dictó.
El afiliado solo tiene derecho a una prueba PCR al año, que además tiene todos los prerequisitos del mundo para que te la cubran. Que por eso hemos señalado que un sistema de seguridad de salud que en una pandemia, que es cuando más se necesita, no puede garantizar las pruebas que sean necesarias para un paciente, ese sistema de seguridad de salud no funciona. Ese no es el que necesitamos. Eso se ha evidenciado, no es ese. Eso hay que cambiarlo de arriba abajo. Eso se viene diciendo desde el momento en que salió esa resolución, pero la semana pasada, de manera muy enfática, el presidente del Colegio Médico Dominicano exigió a las autoridades también que quitaran el prerequisito de la prueba de antígeno para que la ARS te cubra la PCR. Y esta semana el presidente Luis Abinader reveló que él había instruido al Gabinete de Salud para que modifique esa resolución. Y yo me pregunto qué es lo que están esperando. A que pase la quinta ola, porque no lo han hecho todavía. Bueno, ya el Gabinete de Salud aprobó liberar la venta de las pruebas de antígeno para que las vendan las farmacias. Pero eso es otra cosa. Bueno, pero la gente va a tener acceso Sí. a una cosa muy barata, según lo que se ha dicho, ¿verdad? Consona con los costos que tienen las autoridades para esa prueba. Entonces ya eso se está implementando. Esperamos que eso se haga rápido. La Unión de Farmacias, que tiene más de 2.000 farmacias, asumió el compromiso. Dicen que ellos la van a vender y van a tomarle la muestra a la gente. De manera Está que... muy bien, pero sigue siendo que salga de los bolsillos de la gente. Y no que salga de la ARS, que es la que la tiene que cubrir. Entonces la resolución hay que modificarla. La resolución hay que modificarla primero para quitar ese requisito y segundo para que la ARS esté obligada a cubrir las pruebas a sus afiliados. Así es. Hay que cubrir las pruebas que sean necesarias, no las que a un paciente se le antoje, porque el gobierno dijo que tenía un caso de un paciente que se había hecho 40 PCR. Sí, pero no puede ser que por el abuso de un paciente pague un país entero. Eso no puede ser. Eso es uno que lo ha hecho y quizás 10 o 15 o 20. Pero hay que garantizarle a la población el acceso a esas pruebas. Bueno, ese ha sido el aspecto más importante en lo que se refiere a la pandemia, aparte, obviamente, de la cantidad de contagios que ha causado esta variante de Omicron. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces vamos a tratar sobre el documento firmado por el gobierno y 30 partidos políticos acerca de la situación de Haití. Bien amigos, continuamos con esta misma semana y esta semana precisamente tuvo lugar un acontecimiento fuera de lo común completamente. Se juntaron el gobierno y 30 partidos políticos, ahí están prácticamente todos los partidos, para hacer una declaración conjunta sobre la situación de Haití. Fueron convocados por el gobierno y todos los partidos acudieron, firmando una declaración dirigida a Estados Unidos, a Francia, a Canadá y a la Unión Europea, pidiéndoles que ayuden a resolver la situación de Haití, porque la República Dominicana no tiene soluciones y no puede ser la que se encargue de ese problema. Eso es una declaración que es correcta, está claro. Lo más valioso de ese documento es que muestra a un país unificado respecto a ese tema de política exterior, que se refiere a la relación con nuestros vecinos. Que por cierto, hubo una noticia que no recibió mucha difusión y que es importante. El mayor problema que tiene Haití en este momento son las bandas delincuenciales que han tomado el control de un país donde no hay liderazgo político en este momento. Y se había dicho que los misioneros norteamericanos y canadienses que estaban secuestrados habían obtenido su libertad porque ellos se escaparon y se guiaron por las estrellas durante la noche y luego se supo la verdad y es que se pagó el rescate.
El rescate se pagó y eso hace más fuerte a esas bandas delincuenciales. Le da recursos. Más fuerte a las bandas y más débil a Estados Unidos. Porque por principio Estados Unidos no pagaba rescate por ningún secuestrado, porque eso fomentaría los secuestros en el mundo de sus funcionarios y ciudadanos. El rescate haya sido algo oficial del gobierno norteamericano. La congregación religiosa no quiso identificar quién fue la persona que hizo el pago y dijeron que fue un anónimo. Pero se pagó un dinero por la liberación. Hubo otro tema relacionado a Haití esta semana y fue lo que mencionó el presidente Luis Abinader en esa entrevista que le hicieron en el programa hoy mismo. Él se refirió a la ley de migración y cómo la ley dificulta a los empresarios poder regularizar la mano de obra extranjera. Y traigo esto a colación porque ya se venció el plazo de 3 meses que en septiembre dio el gobierno. Ustedes lo recordarán. Es más, vamos a recordarlo. Vamos a escuchar a Chu Vázquez, a Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, cuando a finales de septiembre le daba un plazo de 3 meses a todas las empresas para que regularizaran su mano de obra. Escuchemos. Porque no es posible continuar con una costumbre que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para todo el pueblo dominicano. Esta administración tiene una posición muy clara y firme sobre la mejor manera de manejar este problema persistente. La única solución posible es el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional en materia migratoria. Entonces, ahora llegamos a la realidad. Han constatado que eso no es posible. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí viven tejiendo teorías sobre una conspiración para apoderarse de este país y todo eso. Y la verdad es que esa mano de obra indocumentada es preferida por muchos empleadores en la República Dominicana. Y eso se sabe desde hace tiempo, que ese es el atractivo para esa inmigración indocumentada, porque les gustan indocumentados. ¿Y qué es lo que pasa? Que las fuerzas productivas o una parte de las fuerzas productivas se han hecho dependientes de esa mano de obra barata que no se atreve a reclamar sus derechos. Y resulta que ahora el gobierno que dijo que daba ese plazo de 3 meses, ahora dice, bueno, pero es que no se puede, es que con esa ley. Y entonces hay que modificar la ley, y lo dijo el presidente, hay que modificar la ley. Él se mostró partidario de modificar la ley para que sea más sencilla la regularización de la mano de obra extranjera en las empresas dominicanas. Bueno, vamos cayendo en la realidad. Bueno, porque ven acá, ¿por qué vienen? No es porque le dan trabajo. ¿Y quién le da trabajo? Desde grandes emporios multimillonarios hasta pequeños productores agrícolas. Pero meterse con el poder económico no es fácil para ningún gobierno. El plazo se venció hace 2 semanas y ustedes no han visto el sometimiento de un solo empresario de la construcción, ni de un solo empresario de la agricultura, de ninguno. Ni lo van a ver. Nosotros tenemos años diciendo que la solución para el control de la inmigración indocumentada es apretar por los empleadores que están violando la ley. Pero es que esos son sectores con los que no se quieren meter. Ni se mete el gobierno, ninguno de los gobiernos se ha metido, ni se meten los que más se abanderan con ese tema. No se meten con los empleadores. Y ese es el motivo, esa es la causa de todo esto. Es irrenunciable la necesidad de que sean regularizados. Es decir, el gobierno no puede renunciar a eso. Tienen que ser regularizados y tienen que estar registrados e identificados. Pero que no le busquen un bajadero a eso. Lo cierto es que el día que las autoridades se metan con los empleadores que no pagan seguridad social y que no observan las leyes sobre la jornada, el horario de la jornada de trabajo, el día que se metan van a tener que pagar mejor y muchos dominicanos van a aceptar entonces los trabajos que ahora le dan a los haitianos porque tendrían derechos garantizados.
Esa es la verdad de todo esto. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el fideicomiso de Punta Catalina. Esta misma semana. Bueno, señores, el gobierno anuncia un fideicomiso con la central de Punta Catalina. Fue aprobado en una de las cámaras congresuales por la Cámara de Diputados y falta el Senado. Esto debería ser muy bien explicado detalladamente a todos los dominicanos. ¿Por qué? Independientemente de que los contratos, la construcción para hacer esa planta a carbón fueron hijos de la corrupción, que se cobraron sobornos para permitirle a una empresa extranjera robarle al Estado Dominicano mucho dinero, con un gobierno cuyo Ministerio Público decidió no investigar eso, y solo con la presión investigó las obras que se habían hecho en gobiernos anteriores al de Danilo Medina. No se investigó ninguna de las obras de Danilo, y mucho menos Punta Catalina, que es la más grande y donde se pagaron más sobornos y donde se les robó más al Estado con las sobrevaluaciones. Pero que además, al día de hoy, el pueblo dominicano no sabe cuánto costó finalmente esa obra. Porque aunque el contrato de la obra fue por casi 2.000 millones de dólares, 1.900 tantos millones de dólares, costó mucho más de ahí. Entonces, para poder hacer cualquier tipo de transacción, ya sea de venta, de fideicomiso o de lo que sea, lo primero que hay que saber es qué cuesta eso, qué costó eso, qué nos costó a todos. Entonces, el ciudadano común no entiende eso de fideicomiso y cosas. Lo que se ha entendido hasta este momento es que se va a hacer un negocio con un ente privado que puede ser una persona física o una persona moral, como le dicen a una empresa, ¿verdad? Y una persona jurídica, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha detallado todo lo que se aprobó darle al sector privado que se haga cargo de Punta Catalina. Y oigan esta perla. Y no se dice qué va a dar el que va a asumir la administración de esa planta. ¿Qué le va a dar el Estado? Oigan esto. Le va a dar la CDE, para comenzar. Le va a dar $1 millón y 100 millones de pesos. Le va a transferir las facilidades y equipos que componen Punta Catalina, incluyendo las 2 unidades de generación eléctrica de 337 megas cada una, que salió carísimo, ¿verdad? Un muelle carbonero, un sistema de descarga y almacenamiento de carbón, un depósito de ceniza, el almacén central para repuestos, la planta de producción de agua, la planta de tratamiento de aguas residuales, las subestaciones eléctricas de 345 kilovoltios y otras más. Y todo esto tiene un costo calculado, oigan, ¿de qué numerito? ¿De qué dinerito? 2.340 millones de dólares y medio. 2.340 millones y medio de dólares. Todo eso se le va a entregar al sector privado. Pero además de todo eso, todos los vehículos, y especifica carros, camionetas, camiones, tractores, volquetas, entre otros, propiedad de la CDE y que están asignados a la central de Punta Catalina, cuyo valor total de adquisición es de 166 millones y medio de pesos. Entonces, dice que serán transferidos todos los inmuebles de la termoeléctrica, ascendentes a $6.992.000. 4 inmuebles en la provincia de Peravia, que es donde están las instalaciones de Punta Catalina, que totalizan 1.365.000 metros cuadrados. Oigan esto. Todos los derechos conferidos al Estado Dominicano
por el Estado Dominicano a la CDE por la ley 394-14, incluyendo la autorización de incursión y participación en el negocio de la electricidad. Y eso incluye la concesión definitiva y operar las obras eléctricas de generación en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, la pregunta que salta al escenario es, ¿y si le van a dar todo eso al grupo privado que se haga cargo de Punta Catalina? ¿Qué es lo que ese grupo va a dar? Porque si le van a dar hasta el dinero, si le van a dar hasta $1 millón y 100 millones de pesos, ¿qué es lo que van a dar? Las gracias. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no se dice con claridad que va a pasar al sector privado, pero es al sector privado. Además, que se crea un comité que estaría por encima de la ley de compras y contrataciones, que tendría autoridad para hacer y deshacer, para comprar, para vender, que además el costo que se le está poniendo formalmente a la planta es de 2.200 millones de dólares, cuando el director de la CDE, el ministro de Energía y Minas, mejor dicho, Antonio Almonte, dijo muchas veces cuando estaba en la oposición que el costo de Punta Catalina había sido 3.300 millones. Nosotros lo entrevistamos y él dijo eso. Y ahora el valor que se le pone es 2.200. 2.340 para ser específico. 2.340. Cuando él decía que había costado 3.300 millones. Pero sí, una diferencia de 700 millones de dólares no es cosa pequeña, ¿eh? Aparte de todo eso, es con un comité formado por personas del sector privado que está nombrado por decreto y que después el fideicomiso no lo puede cambiar, ni mucho menos. Y esas personas tendrían plenos poderes para hacer negocios ahí. Eso hay que explicarlo muy bien. A este país hay que darle una explicación acerca de ese tema. Se hace necesario. Sí, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre otra situación engorrosa y es la falta de maestros en las escuelas. La huelga llamada por la ADP para que los maestros no asistan a las aulas, supuestamente por el Omicron, mientras tanto los estudiantes sin recibir clases. Ya volvemos. Esta misma semana. Se supone que el regreso a clases después de las vacaciones de Navidad tendría que haber sido este martes. Sin embargo, en el sector público es muy poco lo que se ha hecho, porque la Asociación Dominicana de Profesores llamó a sus afiliados a no presentarse a las aulas por el COVID-19. Han alegado que tienen una gran cantidad de maestros contagiados. Sin embargo, los que no están contagiados tampoco han asistido a las aulas y prácticamente no se ha dado clases en este 2022. Vamos a ver. Recordemos que recientemente hubo elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores y que las ganó Eduardo Hidalgo, que anteriormente fue secretario general también, o presidente, que ha sido varias veces diputado del PLD, es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, porque aquí es un uso que los partidos políticos se apoderan de las organizaciones, con lo cual se defienden los intereses políticos y no los gremiales, y se utilizan para crear situaciones. Eso no es una exclusividad del PLD, lo han hecho todos. Ahora bien, resulta que estamos hablando del derecho a la educación de los niños. La educación es el único medio legítimo que tiene el pobre para salir de la pobreza. Y se coloca en situación más desventajosa, que ya de por sí lo es mucho, a los hijos de los más pobres. Porque en los colegios privados no paran clases. La ADP no le hace huelga a los colegios privados. Bueno, de hecho, los colegios privados sí arrancaron, algunos de ellos en una modalidad híbrida entre virtual y presencial y algunos de manera presencial normal. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando Eduardo Hidalgo ganó las elecciones del ADP recientemente, el partido lo proclamó como una victoria política suya. Sí, el PLD. Entonces, es decir, ellos no fingen nada, no. Y repito, es una práctica que tienen prácticamente todos los partidos que han gobernado aquí. No, y tienen cooptados todos los gremios, porque no solamente es en la ADP, pasa en el CODIA, pasa en el Colegio de Abogados, en todas las elecciones de gremio del país se ha metido la política. Exactamente. ¿De dónde salió Roberto Rosario a dirigir la Junta Central Electoral? De ganar unas elecciones, de ser secretario general del Colegio de Abogados. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que dicen ellos que el 80% de los maestros está contagiado. ¿Usted cree que eso puede ser cierto? La población dominicana tiene un 80% de contagiados. Pero si está contagiado el 80% de los maestros, ¿dónde estaban? Porque no era dando clases que estaban. No había clases presenciales. ¿Y cómo fue que se contagió el 80%? ¿En teteo, en el play o en fiesta o dónde? Eso no luce estar cerca ni siquiera de la verdad, que el 80% de los maestros están infectados. Lo segundo es, ¿y por qué los que no están infectados no trabajan? Porque los médicos están trabajando. Usted dirá, bueno, pero que esos son los que se tienen que encargar de los enfermos. Bien, pero está trabajando todo el resto de la gente. Es decir, los periodistas estamos trabajando, los peloteros están trabajando. Otra cosa es que el COVID no es, la otra cosa es que el COVID no es eterno, el COVID se cura. Entonces, los maestros que se infectaron en Navidad y Año Nuevo ya se curaron. Los de nuevo contagio, bueno, tardarán una semana en curarse, pero ellos han convocado 20 días de paro. Bueno, lo convocaron porque las clases comenzaban el martes 11 esta semana, debieron comenzar, y ellos convocaron hasta el 31, pero no diciendo que el 31 se termina, sino que ellos, que son la autoridad, van a ver si el ministerio ha hecho lo necesario para que se pueda dar clase, porque si ellos dicen que no, tampoco. Es decir, que comience el año escolar con 20 días menos, con vocación para prolongarse. Entonces, tú sabes que el discurso del PLD, que no ha dado respuesta a su situación con la cantidad de casos de corrupción que han sido investigados, probados, descubiertos y llevados a la justicia. No le han dado una explicación a este país. Lo único que ellos dicen es que los de ahora no saben gobernar. Bueno, entonces a ellos les conviene decir que el Ministerio de Educación no sabe organizar la clase o prever los contagios o lo que sea. El colegio médico dijo que no ve ningún motivo para que los niños no vayan a la escuela. Dice que no corren más peligro que en la calle o que en la casa. Al revés, que están mejor en las aulas que en sus hogares. De hecho, toda esta quinta ola que hemos visto ha sido con los niños en sus casas, no en las aulas. Con los adultos también y los maestros en sus casas, en las calles, pero no en las aulas, no en las escuelas. De hecho, cuando se abrió por fin el año escolar, que se abrió tarde, ustedes lo recuerdan, este año, no hubo un aumento de los casos de COVID. Lo que se temía que podía pasar, de que aumentaran estrepitosamente los casos, no ocurrió. Y no ocurrió porque en las aulas los estudiantes tienen más disciplina que en cualquier otro lugar. Tienen que usar la mascarilla, tienen que higienizarse las manos, tienen que guardar el distanciamiento y tienen ahí a un maestro supervisando. El estudiante que está en su casa, pero que sus papás están trabajando y lo que está es en la calle, andando, jugando, corriendo con los demás, tiene cero supervisión. Cero. Entonces, claro, están más seguros en las aulas que en sus casas. Y eso no lo ha dicho solamente el presidente del Colegio Médico Dominicano, eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido que no se cierren las clases, que no tiene sentido cerrar las escuelas. Así es. Oye lo que dice UNICEF.
UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la niñez, ¿verdad? Para la infancia. La agencia de UNICEF en la República Dominicana ha dicho que en caso de confinamiento las escuelas son las últimas que deben cerrar y las primeras que deben abrir. Pero oye estos juicios de UNICEF. Que el cierre de las escuelas surte efectos negativos en los niños. Que cada vez hay más evidencia de que las escuelas no incrementan la pandemia. Oigan, que cerrar las escuelas ahora es dejar sin acceso a la educación a millones de estudiantes, a más de 2 millones de estudiantes en el caso dominicano, en especial del sector público, ampliando así los márgenes de inequidad frente al sector privado, que era lo que estábamos diciendo. Los hijos de los que tienen dinero no tienen problema. Eso están recibiendo su clase. Entonces, dice UNICEF que valora el esfuerzo que se ha hecho para regresar a las clases presenciales. Y exhorta a que los padres manden a los niños a la escuela. Hidalgo, después de que dijo, porque eso salió publicado en la prensa, que el 80% de los maestros estaba contagiado, después dijo que son 10,000. Pero bueno, 10,000 no es el 80%, ¿verdad? Se queda muy corto. Ahora la pregunta es, si hay 10,000 contagiados, tú lo dijiste ahorita, ¿es para siempre el contagio? No, se sanan. ¿De cuántos días es el permiso por COVID? ¿Es de 7 días? Es de 7 días, porque si usted no se agrava y se tiene que hospitalizar, a usted se le pasan los síntomas. Entonces, los permisos son una semana y convocan una huelga prorrogable. Pero además, si los mecánicos están trabajando, si los camareros están trabajando, si los choferes están trabajando, Las enfermeras, los Sí, médicos, las los policías. policías, los contables, los administradores, las secretarias están trabajando, los mensajeros están trabajando, todo el mundo está trabajando. Y lo otro es que estamos en un momento muy distinto de la pandemia. Y salvo el que está contagiado, que entonces puede demostrarlo con una prueba. Exactamente, ahí voy. Estamos en un momento muy distinto de la pandemia. No es como a esta misma fecha el año pasado, que no había vacunas, nadie estaba vacunado y teníamos variantes del coronavirus mucho más agresivas que la que estamos viendo en este momento. Ahora, se supone que los maestros están en su gran mayoría ya vacunados. Habrá que ver qué porcentaje tiene su tercera dosis. La ADP debería estar llamando en este momento a los maestros a que vayan a ponerse su tercera dosis, la que no lo tienen, para que estén más protegidos. Pero, ¿qué pasa con esta situación de que ya no es necesario esperar tanto tiempo? ¿Y qué pasa con la situación de que usted no puede ausentarse de su trabajo sin una justificación? Eso es abandono de trabajo. Entonces, yo creo que falta también un poco de acción aquí del gobierno, porque yo estaría ya diciendo que el maestro que no pueda probar que está positivo no cobra. Porque usted no puede abandonar su trabajo. Yo le pondría a su disposición las pruebas, mandar a pruebas a todas las regionales de educación del país. Ahí están las pruebas a su disposición. El que esté negativo tiene una licencia, el que no tiene que ir a su aula. Sí, no quieren tirarse a todos los maestros en contra, lo cual ayudaría a Hidalgo, pero es que realmente ellos siguen cobrando. Es decir, han dicho no vamos a dar clases, pero cobran. Cobran. Entonces, las víctimas son los hijos de los pobres. Esos son las víctimas, que cada vez tienen menos posibilidades de competir en el mundo de las profesiones, de los oficios, porque son más desfavorecidos. Y porque sencillamente maestros que cobran su salario no quieren trabajar. Pero tal y como tú dices, que les hagan pruebas
Y el que esté contagiado que no Y trabaje. bueno, si así es que el PLD va a ser oposición, se van a echar a la población en contra. También en este tema. Además, fíjate todo lo que eso implica para las familias pobres. Mira, el almuerzo que fue instituido por los gobiernos del PLD, una obra muy buena, el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar tienen un impacto positivo en la economía de los más pobres. Bueno, pues ahora eso no existe porque las escuelas están cerradas. Ah, pero tú sabes que el presidente del ADP le pidió al Ministerio de Educación que entreguen raciones crudas a las familias. O sea, como nosotros no queremos ir a trabajar, armen ahora una logística para que Sí, repartan. para que se lo manden a su casa. La verdad es que aquí hay que plantearse qué es lo que se va a hacer con eso. Porque no es posible que los perjudicados salgan siendo los más pobres. Vamos, así concluimos este programa de hoy, Diana. Sí, así concluimos. No es posible que nuestros hijos pierdan más clases de las que ya han perdido. Hemos terminado este programa. El próximo sábado estaremos aquí con ustedes, Uchi Lora, Diana Lora, en esta misma semana. Quédense ahora con Telesistema 11. Y que tengan un feliz fin de semana en familia. Así que hasta el próximo sábado.